Capítulo 14. La compilación de Justiniano, obra cumbre. De la historia jurídica. 14.1. La división del imperio y la tetrarquía. Analizamos en este tema la última de las etapas, con arreglo a la periodificación, realizamos en la evolución del derecho romano. Es denominada con distintos nombres: bizantina, porque se desarrolla solo en el imperio oriental, cuya capital es Bizancio; justinianea, porque destaca la figura del emperador Justiniano, y compilado. En ella se elabora la compilación, ingente obra legislativa, la más importante historia de la ciencia del derecho. El imperio de Oriente encuentra su origen en la decisión de Diocleciano, siglo II, de dividir el imperio en dos, el occidental con capital en Milán, y el oriental, en principio, con capital en Nicomedia, situada en la parte más oriental de lo que hoy es Turquía, no lejos del actual Estambul. Cada parte estará gobernada por un emperador que tiene la capacidad de asociar en vida a la corona imperial a un César en calidad de su heredero. Así se conforma la denominada tetrarquía, que Diocleciano había dispuesto para solucionar el problema sucesorio. A pesar de la división, las constituciones dictadas por cualquiera de los dos emperadores tenían validez en todo el imperio, hasta Teodosio el Grande, que establece la necesidad de su remisión al otro emperador, que tenía libertad de aceptarla, modificarla o rechazarla. Pero la solución sucesoria establecida no se respetó en los años siguientes por las disputas de poder y las consiguientes guerras entre los designados. Teodosio, a fines del siglo V, consigue definitivamente la división pacífica del imperio entre sus hijos Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. El imperio de Occidente cae en el año 476. Su último emperador, Rómulo Augustulo, obligado a abdicar por Odoacro, rey de los Hérulos, envía la insignia imperial al emperador de Oriente en Constantinopla, reconociendo a Zenón como único emperador. 14.2. Justiniano y la grandeza de Roma. Justiniano nace a fines del siglo V en un pequeño pueblo de la Dardania, en la actual Macedonia, siendo hijo de un campesino. A él es siglo IX años, es adoptador. Su tío materno Justino, que, a principios del siglo VI, y después de una brillante carrera militar, es designado emperador de Oriente. Siendo educado para ser su sucesor, pronto destaca por sus excepcionales cualidades personales y sus dotes de gobierno. Cambia su nombre por el de Justiniano, en su condición de hijo adoptivo de Justino. Su nombre completo, que inserta en el prefacio del digesto, es César Flavio Justiniano. Pío, feliz, renombrado conquistador y triunfador, siempre augusto. Desde muy joven desempeña con eficacia distintos cargos en la administración imperial. Contrae matrimonio con Teodora, una artista, que se comportó como su piísima esposa, en expresión del propio Justiniano, que jugará un papel decisivo en su mandato, actuando de facto como corregente. En el 527 Justino lo asocia a la corona imperial y a los pocos meses fallece, por lo que Justiniano se convierte en emperador, gobernando hasta su muerte en el 565. Cuando Justiniano accede al trono, el imperio de Occidente hacía ya medio siglo que estaba en poder de las tribus germánicas, y el de Oriente se hallaba cada vez más influenciado por la cultura y la civilización greco-oriental. Justiniano pretende recuperar la gloria de la Roma clásica y reconquistar parte del territorio perdido en Occidente. Su ideal es la de un imperio universal mayor que asentado, que profesase de forma única la fe cristiana y su cultura se asentase en los cimientos de la Roma clásica. Trata pues de lograr la unidad en un triple plano, el religioso y el político, que implicaría el legislativo. En su objetivo de reconquista del territorio perdido por el imperio de Occidente, sus legiones reconquistan una parte importante del norte de África, Córcega, Cerdea y Sicilia, la parte mediterránea de la península ibérica y casi toda península itálica, incluida la propia Roma. Pero las conquistas son efímeras y ya durante su vida vuelve a perderse la mayor parte del territorio reconquistado. En el plano religioso, Occidente y Oriente habían ya adoptado soluciones diferentes. El obispo de Roma es sucesor del apóstol Pedro y, por ello, reivindica la primacía sobre los demás. De acuerdo con el mandato de Cristo, te daré las llaves del reino, sobre ti ahí, pedia aru, edificaré mi iglesia, Mt 16, 19. Pretende el poder espiritual en todo el orbe cristiano. En Oriente, por el contrario, se discute esta primacía romana y existe desde los orígenes una interrelación entre poder espiritual y temporal. El emperador gobierna desde el cesaropapismo, con poder temporal y espiritual, y el patriarca de Constantinopla es ministro para el culto, que depende de él. Los mandatos normativos de Justiniano con frecuencia invaden materias eclesiásticas y en otros trata a sus súbditos como fieles religiosos. No alcanza su deseada unidad, pues a pesar de luchar contra las herejías, no consigue vencerlas y tampoco obtiene el apoyo del papado a muchos de sus planes. Claramente en el ámbito legislativo puede decirse que logra con creces sus objetivos de restaurar la grande Roma al conseguir realizar una excepcional y exhaustiva compilación de sus geniales creaciones jurisprudenciales. Será pues lo que se conocerá como la compilación de Justiniano, lo que le convierte en una de las figuras más importantes en la historia de la humanidad.
Aquella es la obra más importante de la historia de la ciencia jurídica y la que, después de la Biblia, más ha influido en la cultura occidental. 14.3. La COMPILAC-IONIA-IPTA. El programa codificador de reunir en una obra unitaria las constituciones imperia. Y en otra los escritos de los juristas, venía sintiéndose desde la etapa postclásica, como una necesidad para acabar con el caos legislativo que existía a la hora de aplicar el derecho en los tribunales. Y es que había un enorme confusionismo sobre parte de los escritos prudenciales que se habían adquirido carácter obligatorio, pues los juristas, con cierta frecuencia, sobre una misma cuestión se pronunciaban con soluciones diversas. En relación con las constituciones sucedía otro tanto al haber adoptado muchas el sistema de derogación tácita. Una disposición final establecía, quedaba derogado todo lo que se oponga a lo dispuesto en esta. Los abogados invocaban en sus defensas una norma. Y, con frecuencia, se producía entre ellos un debate acerca de su validez. La cuestión era incluso objeto de discusión entre los propios jueces que componían el tribunal competente. Rara resolver esta gravísima cuestión que ponía en riesgo la actuación de la Administración de Justicia, el emperador Teodosio pretende elaborar una obra que recogiese constituciones y obras jurisprudenciales seleccionadas, formando un códex que recogiese todo el derecho aplicable, no obstante el ambicioso proyecto es que solo consiguió recopilar las constituciones vigentes desde Constantino hasta su tiempo. El Código Teodosiano fue aceptado también en Occidente por el emperador Valentiniano y será Justiniano quien logre el propósito tan ansiado como necesario para la recta aplicación del derecho en los tribunales. No obstante, parece que el emperador no tuvo, desde el primer momento, el proyecto en su plenitud. Además, la tarea no fue simultánea sino que se fraguó, parte a parte, de forma sucesiva. Son varios los factores que hicieron posible el extraordinario resultado. Ellos destacan el alto nivel científico existente en las escuelas orientales, de hecho sobre todo las de Berito, la actual Beirut, y Constantinopla, sin Alejandría. Desdeñar la de también el privilegio de tener como estrecho colaborador a un excepcional jurisconsulto, Triboniano. Poco se conoce acerca de sus orígenes. Se cree que sería natural de Panfilia, siendo al principio un asesor jurídico sin especial relevancia. Saidla, cuando precomisión compilatoria del digesto era ya su questar sacri palati, es decir, dirigía el consejo privado del emperador. Este lo colma de alabanzas en él. De prefacio varias de sus constituciones, por sus cualidades personales y su saber. Lo declara como excelso y glorioso varón, doctismo jurista. Justiniano logra, en solo años, una compilación prodigiosa. Hasta el siglo Sil, cada parte de la compilación se transmite por manuscritos separados, no habiendo conciencia de un conjunto unitario. La primera vez se reúne sus 4 partes, instituciones, digesto, código y novelas, y se le pone título de Corpus Illuris Civilis. Es la edición del humanista francés Godofreus Publi. Cada fines del siglo XVI. Su nombre se debe a que la Iglesia tenía ya un Corpus Iuris Canonici. La edición más científica del corpus es realizada por la prestigiosa Doctrina Roma Nista alemana y publicada en Berlín en 1872. En español destaca la realizada, a doble texto con el latín, por García del Corral a fines del siglo X y X. 14.4. El Código. El primer objetivo que acomete Justiniano en su proyecto legislativo y compilador fue ordenar que se seleccionase y recopilase, de forma sistemática, las constituciones imperiales que se considerasen vigentes en su tiempo, evitando contradicciones entre las mismas. Para esta tarea, nombra una comisión presidida por Juan de Capadocia, que había sido prefecto del pretorio y questar sacri palati, y compuesta por 10 miembros, entre los figura ya Triboniano. Los trabajos se un año y en el 529 se publica el Codex, que tiene una segunda edición, revisada, en el año 534. Mejora notablemente el Código Teodosiano, pues las y clasifican por constituciones se agrupan. Materias y no por fechas como en aquel, se abrevia el contenido fundamental, y se evitan vigente, el resto queda. Contradicciones. Lo recogido en el código es derecho no derogado. Consta de 12 libros, 4.600 constituciones, divididos en títulos, con más de funcionarios. Y legando hasta las de Adriano. Regula las fuentes del derecho, públicos, derecho penal y eclesiástico, derecho público bizantino, escritas en griego, y algo de derecho privado. El distor la jurídica. 14.5. El digesto. Elaboración y 1 de mayo de 2014, su contenido. Es la parte fundamental de la compilación que ilumina, desde entonces, la elaboración de las legislaciones de la práctica concluirse en totalidad de los países del mundo. Código, Justiniano ordena la recopilación obras de los juristas sistemática de las Prince Media, su título. Clásicos. Su nombre, digesto, en singular, proviene de oficial fue,
En plural, digesta o pandectas en griego, ambos términos significan reunir de forma ordenada. Se discute entre los estudiosos si el proyecto es del propio emperador o si le fue sugerido por Triboniano, que un gran conocedor del derecho clásico. Justiniano lo nombra presidente y le otorga capacidad de elegir a sus miembros. A diferencia de la anterior comisión que estaba constituida sobre todo por juristas de la Cancillería Imperial, Triboniano llama 4 profesores, a los que el propio Justiniano otorga el principal mérito, 11 abogados del Tribunal de Constantinopla y un funcionario imperial. Los comisionados abrevian los fragmentos seleccionados y eliminan lo inútil, repeticiones y contradicciones. En el cumplimiento de su misión, estaban autorizados para modificar los textos adaptándolos a su tiempo, pues el propósito era legislativo al convertirlos en derecho vigente, quedando derogados todos los que no estuviesen compilados. La comisión concluye en diciembre del 533. Se dictan 2 constituciones, una para su entrada en vigor, prohibiendo a los juristas que comentasen sus textos, por entender que el comentario podría cambiar el sentido de lo dispuesto en el mismo, y otra en la que se establece un plan de estudios de derecho sobre su contenido. Los libros se dividen en títulos que tienen una rúbrica que indica el contenido de los fragmentos. Estos son párrafos tomados de la obra de un jurista. Están precedidos de un inscriptio que refiere el jurista que hizo su autor y la obra de donde se ha tomado. Es la reverente antiquitatis, por la que los compiladores quieren evitar que el jurista mencionado no quede en el olvido. Desde el S19 para citar un texto compilado en el digesto, se hace así, de a continuación, el número, en signo arábico, del libro, título, fragmento y, eventual mente, el del párrafo, pues a partir del siglo sí los maestros losadores de la Universidad de Bolonia, que es la primera del mundo y que se funda solo para estudiar el digesto, cuando los fragmentos son extensos los dividieron en párrafos. El digesto se conforma con la consulta y selección de fragmentos tomados de 200 obras que componen unos 2000 libros, de 39 juristas. Se considera que sería un conjunto de unas 3 millones líneas reducidas, por los compiladores, a unas 150.000. El manuscrito mes antiguo se conserva en una biblioteca de Florencia. Su datación se sitúa a fines del SBI, es decir, pocos años después de su publicación. 12 copistas griegos lo caligratearon. Se discute si en Rávena en Constantinopla. Los manuscritos más numerosos, más de 500, son ya medievales, denominados Vulgata Litera Bologniensis, porque eran utilizados en la Universidad de Bolonia para explicar el digesto desde fines del siglo XI. 2 de mayo de 2014, el método compilatorio. El digesto se realizó en un tiempo muy breve considerando la magnitud de Laszlo. Resque debió suponer, seleccionar entre la ingente masa de textos, ordenarlos por materias, y realizar las modificaciones oportunas. Blume, un estudioso alemán del XIX, intentó averiguar el método seguido que explicaría aquella extraordinaria rapidez. Observó que en cada título del digesto existía una cierta regularidad en la cita de los fragmentos que contenía. Así aparecían los textos que comentan la obra de Sabino. Después los que comentan al edicto del pretor, después los que se extraen de obras de Papiniano y Paulo, y, por último, fragmentos dispersos. Sobre la base de esta división, entiende que la comisión compiladora se dividió en 3 subcomisiones, encargadas cada una de una masa de las mencionadas. Después de este trabajo se reunirían las subcomisiones aportando cada una cada título los fragmentos seleccionados, así no han leído y seleccionado todos sin una parte, por lo que su labor se acortaría en el tiempo. El mayor número de fragmentos todo lo aportan la masa sedictal y sabiniana. Esta explicación gozó de gran predicamento hasta que en 1900 Hoffmann, un romanista austriaco, sin negar esa hipotética visión del trabajo, explica que no justificaba por sí sola la insólita rapidez. Y para dar razón de la misma advierte de la más que posible, probable, existencia de diversas obras recopilatorias prejustinianas, que habrían sido elaboradas y utilizadas por profesores de las escuelas de derecho. Así, entiende que los compiladores no tuvieron la necesidad de leer, seleccionar y clasificar los 2000 libros, sino que partieron en su labor de una tarea ya iniciada e incluso avanzada por sus resultados, habiéndose limitado los compiladores a perfeccionar algo que ya estaba hecho. Esta hipótesis en un principio tuvo severas críticas, pero se fue afianzando, cada vez más, sobre todo cuando la doctrina romanista descubre bastantes alteraciones en los textos clásicos compilados. En suma, se trata de afirmar que existirían varias obras, especies de predigestos, como compilaciones parciales que facilitarían la labor primera de los comisionados. En los últimos años esta explicación vuelve a estar sometida a confrontación entre los romanistas. 3 de mayo de 2014, las interpolaciones. La Constitución que ordena la elaboración del digesto, autoriza a los compiladores a realizar los añadidos, supresiones y modificaciones, fuesen precisos en los textos criaica clásicos a fin de adaptarlos a las necesidades jurídicas y socio-económicas del tiempo en que serían aplicados. La preocupación por el descubrimiento de estas alteraciones ha sido bien distinta a través de los siglos. En la Bolonia medieval, donde huyó del digesto sus maestros, comienza glosadores o comentaristas, no dudan, o no sé
El estudio. Plantean la autenticidad de los textos. Que comienza en el siglo XV y cuando el derecho romano se estudia no como derecho aplicable ante los tribunales sino desde un punto de vista histórico-científico, a lo que contribuyen la historia antigua, filología, arqueología y papirología. C. Descubren fuentes extrajustinianas y al ser su contenido diverso del compilado, a dudarse de la clasicidad de algunos de los pasajes que están a digesto. A lo que se recogidos en consideran alteraciones de los fragmentos se les denomina emblemata tribuniani, queriendo indicar que él las permitió. Onel. ACI. Movimiento. Se diferencia de forma nítida dos corrientes. Los estudiosos, que se reúnen denominados italicus, que les interesa el derecho romano contenido en la compilación, como conjunto de normas susceptibles de ser aplicadas, por lo que no tienen ningún interés por las supuestas interpolaciones. Y los reunidos bajo la denominación de gallicus, que lo quieren estudiar como un derecho histórico muestra gran interés por descubrir las interpolaciones ya que pretenden desde el derecho compilado desentrañar el verdadero sentido de las respuestas de los juristas clásicos. Cuando llega la codificación civil, empezando por el francés y continuando por das las demás, entre la que destaca el BGB, Código Civil Alemán, su articulador recoge fidedignamente, en la mayor parte de su contenido, los principios e instituciones del derecho romano justinianeo. La romanística descubre, con gran laboriosidad, que algunas obras tenidas por clásicas, así las reglas de Ulpiano o las sentencias de Paulo, no eran de autoría de los juristas nombrados, sino redacciones resumidas y modificadas en la época posclásica. También se descubren modificaciones posclásicas en textos insertos en él. Digesto por lo que ya llegaron alterados a los miembros de la comisión compiladora. Estas variaciones reciben el nombre de glosemas. La doctrina de la primera mitad del pasado siglo, estudiando las interpolaciones, dividió en dos corrientes. Una hipercrítica, que mantiene que son numerosísimas. Otra conservadora, que considera auténtico la mayor parte de los textos compila. Con la publicación de distintas obras que recogen las interpolaciones que son admitidas por la mayor parte de la doctrina, se ha rebajado el nivel de dedicación a la búsqueda y hallazgo de nuevas interpolaciones, lo que constituyó casi una obsesión. Hablándose de casa de las interpolaciones, como forma de ganar un gran prestigio científico. Para su descubrimiento se han utilizado distintos medios. Confrontación textual, cuando tenemos la certeza de autenticidad de un texto. Fuera de la compilación se contrasta con el compilado comprobando su alteración. Es el criterio más seguro pero es escasa su utilización por las pocas fuentes seguras que nos han llegado al margen del corpus justinianeo. Método histórico terminológico, cuando en el texto compilado se comprueba un anacronismo terminológico, por ejemplo, un jurista clásico utiliza un término técnico que, en su tiempo, no existía todavía. Método histórico conceptual, cuando refiere un contenido a una institución que se conoce su nacimiento posterior al tiempo del jurista. Método lingüístico, cuando se utilizan expresiones de un latín evolucionado en el tiempo, respecto del jurista que se señala como autor en la inscripción. Método estilístico, cuando el fragmento se expresa en un estilo imperativo, que era impropio de un jurisconsulto clásico, que jamás dogmatizaba, sino ofrecía la res. Puesta más ya está ahí, por tanto relativa a la cuestión que se le había planteado. Para dar por cierta una interpolación, salvo que sea derivada de la confrontación textual, deben ofrecer la misma conclusión varios de los otros métodos mencionados, que deben ser utilizados de un modo conjunto. 14.6. Las instituciones. Antes de terminarse las labores del digesto, Justiniano nombra, con una clara finalidad docente, una nueva comisión, mucho más reducida, que trabajaría simultáneamente en el digesto y en el nuevo encargo. Se compone de 3 ya comisionados, Tribuniano, Teófilo y Doroteo. Su misión era redactar un manual de contenido básico, dirigido a quienes se inician en el estudio del derecho. Se termina un mes antes del digesto. En la constitución que lo publica se inserta la siguiente, preciosa, dedicatoria, cupida legum juventum, es decir, a la juventud ansiosa del conocimiento del dicho. A una fuerza dice una obra docente, se publica como parte del ordenamiento jurídico vigente, por lo que era derecho aplicable en los tribunales. La mayor parte de su contenido se toma, expresamente, de las instituciones de Gallo, con la actualización correspondiente, pues habían pasado 3 siglos desde la redacción de estas. A esta obra base se añadieron como textos de la res cotidiana, que a pesar de haberse atribuido a Gallo sabemos que es de factura posclásica, de las instituciones de Ulpiano, Marciano y Paulo, de las reglas de Ulpiano, y de fragmentos tomados de la recopilación que se estaba haciendo del digesto. Las instituciones se dividen en 4 libros siguiendo básicamente el esquerne gallano de personas, cosas, acciones. En esta obra los fragmentos no van precedidos de la correspondiente inscriptio, referencia al autor y obra citada. No obstante, hoy se ha descubierto la pertenencia de la mayoría de ellos. Se considera por los estudiosos, que Teófilo y Doroteo redactaron individualmente 2 libros cada uno y Tribuniano supervisaría los 4.
Las instituciones alcanzaron grandísima difusión desde la Edad Media y son muy numerosos los manuscritos que nos han llegado, siendo los más antiguos del siglo X. De todos ellos destaca uno, de forma excepcional, descubierto en un palimpsesto de una biblioteca de Verona. Se conoce como el Gallo Veronés. Está casi completo en su texto, frente a los demás que son mucho más fragmentarios. Otros dos, más incompletos pero de cierta relevancia histórico-jurídica, son uno del siglo X encontrado en la biblioteca de Baviera y otro encontrado en Turín que añade al texto gallano un valioso conjunto glosas o comentarios a su contenido. 14.7. Las novelas. Después de terminadas las labores compiladoras y publicado la nueva edición del Codex Justiniano prosigue, como es lógico de conformidad con sus tareas de gobierno del imperio, dictando constituciones imperiales hasta su fallecimiento ya en la constitución por la que se publica el nuevo código. Había declarado expresamente que mantenía intacta la facultad de dictar nuevas constituciones imperiales y fiesta su deseo de que se llevase a cabo, asimismo, su compilación. La intención del emperador no se cumplió de forma oficial. La denominación de novelas responde a nuevas legis, es decir, es el conjunto de constituciones imperiales promulgadas con posterioridad al año 534 de Saí hasta su muerte en el 565. Si bien, como hemos señalado, no nos ha llegado ninguna colección oficial ni tampoco noticia de que se hubiese realizado, el conocimiento de las novelas procede de 3 colecciones independientes entre sí, que adoptaron la tarea de recopilarlas. En primer lugar, el denominado Epítome Luliani. Se trata de una síntesis, si hacemos caso a su denominación. Los estudiosos lo atribuyen a un profesor de la escuela de Derecho de la propia capital del imperio, del que imaginamos su nombre por razón de título de la colección. Es la recopilación que reúne menor número de constituciones. Son 124 escritas en latín, perteneciendo las últimas que se recogen al año anterior a la muerte del propio emperador. Segundo lugar, la colección denominada Authenticum. Esta denominación es medieval y se atribuye a los maestros glosadores de la Universidad de Bolonia. Se considera que porta tal nombre porque gozó de prestigio y se declaró su autenticidad, como fidedigna en cuanto a su contenido después de una inicial refutación que la daba por falsa y carente de credibilidad. Consta de 134 novelas, siendo asimismo la datación de las postreras el año 556. El manuscrito pertenece a finales del siglo XI. La tercera colección, que es la más completa al sumar 168 constituciones imperiales, está redactada en lengua griega, se elabora en el mandato del emperador Tiberio y la doctrina que la ha estudiado concluye afirmando que la mayoría de las que se recogen han sido promulgadas por Justiniano, si bien hay algunas incluidas en la Sebo. Lección que se aprobó audius son de sus sucesores, algunas del emperador Justino II. Y otras del propio Tiberio Il. El manuscrito más antiguo de esta colección se encuentra en Venecia, siendo datado en el siglo XI.